Bueno, la última clase de personalidad. Buenas tardes, Saray. Vamos a ver aquí. Está bien. Bien. Bien, jóvenes, hoy terminamos el capítulo que tiene que ver con personalidad, la segunda parte, ¿no? Entonces, avancemos. Bien. Bueno, en esta primera diapositiva lo que tratamos de ver es estas diferencias, ¿no? En términos de la actitud del sujeto ante el sufrimiento, ¿no? Que nos va introduciendo a lo que sería, pues, la teoría humanista, ¿no? Sobre la personalidad. Bien, vamos a pasar a esto así más rápidamente. Bueno, estos son los enfoques que vamos a abordar hoy. El enfoque humanista, con Maslow y Rogers, el enfoque conductual, que esto es más o menos un repaso, es bastante breve, ¿no? De lo que ya hemos visto sobre el enfoque conductual. El enfoque cognitivo-social, lo mismo, ¿no? En la segunda parte tenemos que ver el desajuste de personalidad, estrés y resiliencia, trastorno de personalidad y rasgos de la personalidad madura. Ese vendría a ser lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, cuando vemos el enfoque humanista de la personalidad, ¿qué es lo que hay que destacar aquí? Bueno, por un lado, sí es cierto la visión positiva del hombre, ¿verdad? El hombre es capaz de elegir, ¿ya? Eso es importante, mientras que en los otros enfoques, o en el enfoque de pronto psicoanalítico, ¿no? En donde dice que, bueno, si tu infancia fue funesta, ¿no es cierto? Ya estás condenado, ¿no? De alguna manera eh, estás manejado ya por pulsiones que te van a hacer realizar cosas, ¿no? Digamos que esas experiencias tempranas te condenan de por más o menos en ese sentido eran las proposiciones o propuestas, ¿no? que se hacían desde ese enfoque, ¿no? En cambio, en el enfoque humanista no tiene, está centrado más en el individuo, ¿no? Pero no en un individuo que sufre de neurosis o psicosis, ¿no? Sino en un individuo sano, ¿ya? Esa es una de las primeras diferencias, ¿no? En el enfoque humanista se busca ubicar a los mejores representantes del género humano, ¿no? Entonces, cuando Maslow plantea eso, se redirige hacia estos aspectos del ser humano, pues busca a personajes, ¿no? Que sean ejemplos de eso que llamaba autorrealización, ¿no? Entonces, es diferente en este enfoque, el humanismo le da responsabilidad al hombre, ¿no? El hombre no es una marioneta de estímulos o de reforzadores, ¿no? El hombre también tiene esa capacidad de influir sobre su vida, de decidir, ¿no? De determinar, ¿no? Qué es lo que sigue, ¿verdad? Entonces, eso es una propuesta bastante interesante humanista, ¿no? Y es por eso que son totalmente opuestos, ¿no? Al conductismo, ¿no? Que más o menos defendía la idea de que somos, pues, estamos sujetos a condiciones, a estímulos, ¿no? Reforzadores o castigos, ¿no? Y que eso de alguna forma nos determina, ¿no? Entonces, en este sentido, el humanismo, el enfoque humanista se opone a esta propuesta. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que considerar en el humanismo, ¿no? Esa visión del hombre, del ser humano, del ser humano desde un punto de vista optimista, ¿ya? Bien, bueno, uno de los principales es Maslow, ¿no? Dentro del humanismo, ¿no? Vamos a hablar de Maslow y de Rogers. Recuerden, de Maslow, él plantea la jerarquía, ¿no? Jerarquiza las necesidades, ¿no? Habla de que el ser humano, ¿no? En la medida en que va satisfaciendo estas necesidades en un orden establecido, va a ir avanzando hacia su autorrealización, ¿no? Esa es la idea de Maslow, ¿no? Todos nacemos con estas necesidades,
ya todos nacemos, todos tenemos como esas necesidades, en eso hay cierta carga, ¿no? Genética, ya. Y entonces, a medida que vamos creciendo, de pronto, estas otras necesidades se van a ir expresando, ¿no? De pronto en la infancia quizá estas, las fisiológicas, ¿no? Van a dominar. El bebé, todo lo que busca será pues saciar su hambre, su sed y demás, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a medida que va creciendo, van apareciendo, se van expresando estas otras necesidades, ¿no? Pero claro, en la propuesta de Maslow, en la propuesta de Maslow, hay necesidades que tienen mayor poder, ¿no? Mayor fuerza, ¿no? ¿Ya? Y esa fuerza, a medida que va subiendo en esta pirámide, va disminuyendo. Entonces, del grafiquito podemos decir, ¿no? Eh, alguien, ¿no? Que tiene necesidad, por ejemplo, alguien tiene hambre, ¿no es cierto? Alguien tiene hambre, ¿no? La necesidad, esa necesidad es mayor, ¿no? Es mayor que aquel que pues, busca el reconocimiento, ¿no? Entonces, la fuerza con la fuerza que va a tener esta necesidad fisiológica va a ser mayor que aquel que quiere un reconocimiento de repente, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar, ¿ya? Entonces, en esta pirámide lo organiza así, o sea, hay una jerarquía, ¿no? Desde donde él entiende este conjunto de necesidades que van a definir, ¿no? La personalidad del ser humano, ¿ya? A medida que vaya satisfaciendo, va a subir al siguiente nivel. No necesariamente que sea el 100%, ¿no? Por ahí, en algún porcentaje, y ahí va a ser posible subir en el siguiente nivel de esta jerarquía de necesidades. Algo importante aquí es esa propuesta, ¿no? Esa tendencia, ¿no? Tendencia innata, ¿no? ¿De qué? De esta autorrealización. Pero claro, hay algunas condiciones del entorno que en alguna medida van a influir y que estas tendencias innatas no se logren expresar, ¿no? A cabalidad. O que las personas, pues, se queden en alguna medida buscando satisfacer, ¿no? Esas necesidades a las que él llamaba deficitarias, ¿no? De aquí las de abajo, de aquí hasta abajo, ¿no? Y no esta superior que es la autorrealización. Él decía que pocas personas, ¿no? Pocas personas, en la medida en que esta necesidad era la más débil, ¿no? Lograban satisfacer, ¿no? Esta necesidad. ¿Ya? Muy bien. Los problemas proceden de un desajuste en la satisfacción de, ya, bueno, esto es una parte de lo que acontece, ¿no? Cuando algunas condiciones, ¿verdad? Condiciones impiden que se satisfagan las necesidades, ¿no? Bueno, otro humanista que también tiene esa visión positiva, ¿no? Del ser humano viene a ser Carl Rogers. Rogers plantea el autoconcepto, ¿no? Como sobre el cual se va a organizar, ¿verdad? La personalidad. ¿Ya? Entonces, aquí digamos aquí, ¿no? Tú tienes una tendencia innata, ¿verdad? Hacia a desarrollar de pronto, ¿no? Tienes tendencias innatas, ¿está bien? Esas tendencias innatas es parte de tu yo, ¿ya? Eso viene a ser tú. ¿Ya? Esas tendencias innatas muchas veces por cuestiones ambientales, se van desviando del ser, ¿no? La persona se va desviando de su yo real, ¿no? De su yo, y va adoptando conductas que lo van alejando de ese ser, de lo que la persona en esencia es, ¿no? Entonces dice, ¿no? En la medida en que esto siga, esta persona no va a ser feliz, ¿no? Se va a poder realizar plenamente, no va a poder funcionar de forma congruente, dice, ¿no? Esa es la idea de Rogers, ¿no? En la medida en que dice, ¿no? Nosotros, el hombre es bueno, tiene una serie de talentos, ¿no? De tendencias innatas, ¿está bien? Pero resulta que en la sociedad, ¿no? Muchas de esas tendencias innatas son de pronto frustradas, son restringidas, ¿no? Y más bien a la persona, o sea, a la persona no se le quiere por lo que es, sino de pronto por aquello que hace, ¿no? En la medida en que aquello que hace es lo que otros quieren, pero no él va a irse alejándose de ese yo real, ¿no? Entonces, esa es una
propuesta interesante que va a explicar luego, ¿no? Por qué algunas personas luego, a pesar de haber, se supone, ¿no? Conseguido todo aquello que se propusieron y demás, no son felices, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Rogers planteaba el conocerse uno mismo, ¿no? El alcanzar ese conocimiento y luego ser congruente, ¿no? Como que hacer aquello con lo que nosotros, ¿no? Nos identificamos, ¿no? Con aquello que nosotros somos, en realidad, ¿no? Ese sería de pronto lo central aquí, ¿no? En estas tendencias de, de Rogers, planteadas por Rogers, bueno, el yo ideal viene a ser aquello que te gustaría hacer, ¿no? Bueno, tenemos otros enfoques de la personalidad. Vamos a ver aquí en el conductista, ¿no? En el conductista, tu personalidad se va a ir formando por esa historia, dice acá, historia de reforzamiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tu comportamiento, ¿no? Por esas consecuencias, pues, ¿no? De tu conducta operante, ¿no? Si lo ponemos en términos de Skinner, ¿no? Entonces, las cosas que vas haciendo, ¿no? Tienen un impacto en ti, ¿no? ¿Verdad? Hay una consecuencia de ese ambiente sobre ti, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de consecuencias, ya, o de pronto premios, van a ir configurando un patrón que se hace estable, ¿no? Una forma de comportamiento estable, ¿no? Y entonces, en esa historia de reforzamiento es cómo se va a ir configurando tu personalidad, ¿no? Eso es el planteamiento conductista, ¿ya? Claro, muy ligado al aprendizaje. Recuerden que el conductismo no desconocía, ¿no? Por ejemplo, las motivaciones, elementos, pues, esos constructos que no se, a consideración del conductismo no se podían ver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la personalidad se podría entender, ¿no? Como ese patrón, ¿no? Comportamental, ese repertorio de conductas característico de una persona que se adquiere como consecuencia, ¿no? De su experiencia en el medio, ¿no? Del conjunto de reforzadores o castigos, ¿no? Que se le han administrado y que han hecho que ciertas conductas se refuercen o de pronto otras se extingan, ¿no? En ese sentido diría este planteamiento conductista. Y en el cognitivo social, esta personalidad se va a modelar, ¿no? Como consecuencia de ese aprendizaje social, ¿no? Hay personas significativas en tu entorno, ¿verdad? En tu entorno social, ¿no? En la familia, ¿no? Que son significativos para ti, ¿no? Y tú a esas personas significativas le vas a prestar la mayor atención, la observación, atención. ¿Recuerdas? En, cuando se habló sobre el enfoque cognitivo social, el aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, esas figuras modelo que probablemente no pueden haber sido tus padres, tus hermanos, vas a ir de aquello que vas observando, en esas personas significativas vas a ir incorporando, pues vas a ir aprendiendo, vas a ir luego reproduciendo esas formas comportamentales, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esa reproducción tendremos la imitación, pues, ¿verdad? En esa reproducción de ese patrón, ¿no? De ese modelo, tendremos la imitación, pues, ¿no? Y así se va a ir configurando tu personalidad. ¿Ya? Ese es el esquema cognitivo-social de Bandura, pues, ¿no? Tenemos, a ver. Bien, acá tenemos el desajuste de la personalidad. O sea, cuando se habla de desajuste y de qué manera estos desajustes pueden luego conducir, ¿no? A un trastorno de la personalidad. Eso quizá podamos ahora tener mayor claridad al respecto, ¿no? Empezamos con el estrés, ¿no? ¿Qué vendría a ser el estrés? Bueno, ese es un planteamiento, un concepto que Hans Selye, ¿no? Lo define como respuestas inespecíficas, ¿no? A situaciones que sobrepasan los recursos, ¿no? Más o menos en ese sentido está lo que plantea Selye, ¿no? Vamos a ver, pero que el estrés, ¿no? El estrés por sí mismo no necesariamente es malo, ¿no? Entonces se van a distinguir dos tipos de estrés, ¿ya? Por un lado está el estrés que incrementa tu productividad, ¿no? O que
y te impulsa, ¿no? Te impulsa a dar lo mejor de ti, ¿ya? A esforzarte, ¿ya? ¿Te imaginas si es que no existiera este estrés, pues probablemente tú no te esforzarías lo suficiente, ¿no? Y entonces sin ese esfuerzo suficiente no habría un progreso, o sea, en tu aprendizaje, en tu desempeño, etcétera, ¿no? Entonces, hay un estrés positivo, ¿ya? Vamos a distinguir un estrés positivo que en la medida en que va a incrementar, ¿no? Va a incrementar tu esfuerzo, ¿no? Puede estar favoreciendo tu rendimiento también, ¿ya? Entonces, ese es un estrés positivo que se le denomina eustrés, ¿ya? Entonces, ¿cuándo el estrés será favorable, será positivo? Cuando te permita, ¿no? Esforzarte, dar lo mejor de ti, ¿cierto? Resolver o afrontar problemas, pues, de manera eficaz, quizás, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en la medida que te genera luego una sensación también de bienestar, pues, ¿no? En ese sentido, eh, puede ser llamado eustrés, un estrés positivo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, una situación puede transformarse o puede ser percibida como un reto, ¿no? Un reto, algo, una dificultad a superar. En ese sentido, esa tensión será eustrés, ¿no? Pero cuando por el contrario, esa situación es vista más bien como una amenaza, ¿no? Como una situación que sobrepasa todos tus recursos, ¿no? Y que te limita, ¿ya? Y que, bueno, bloquea o impide de pronto un aprendizaje eficaz, entonces vamos a considerar que estás ante un tipo de estrés negativo, ¿no? Que se denomina distrés. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferencias? Bueno, vas a diferenciarlo en términos o vas a tener que identificarlos como diferente en la medida en que estas situaciones, ¿no? Sean favorables, o sea, saquen lo mejor del individuo, se conviertan o sean percibidas como un reto, ¿no? Que le haga esforzar, ¿no? Que de pronto le haga desarrollar otras habilidades, ¿no? ¿Ya? En ese sentido, será un estrés favorable. ¿Ya? Pero cuando, por el contrario, esa situación, ¿no? De pronto de amenaza o de una demanda excesiva, sea más bien, tenga un efecto contrario, es decir, no saque lo mejor del individuo, sino más bien lo bloquee, ¿no? Lo frustre, le lleve a una zona pronto, de malestar, ¿ya? De malestar, eh, limita su aprendizaje, lo siente de repente como un agotamiento bastante intenso, etc. En ese sentido, ya cuando ya se evidencian esas características, diríamos que estamos ante un distrés, ¿no? Ya, o un estrés negativo. Entonces sería la idea de cómo diferenciamos tanto el estrés como el distrés. Ahora, ojo, recuerda, recuerda que mucho tiene que ver aquí el individuo, ¿ya? Entonces, tú puedes, o podemos estar, dos individuos pueden estar ante una misma situación. Sin embargo, para uno puede significar eustrés y para el otro distrés, a pesar que es la misma situación, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con ese, en términos de un problema, te pueden lanzar de repente dos sujetos en una misma situación, sin embargo, para los dos sujetos no es lo mismo, no están interpretando de la misma manera, o no desencadenan, no tienen el mismo efecto en los individuos. Para algunos, en cambio, los puede animar, se ve más enérgico, se está esforzando más, ¿verdad? Y para otro, en cambio, está con temores, se pone a temblar, le empieza a doler la cabeza, ya. Una misma situación, una situación de examen, ¿no? El último examen se viene, muy bien, para algunos están de repente con algo más activados, están con cierta expectativa, ya quieren que sea, se le ve con una sonrisa en el rostro, ¿no? Está bien, pero para otros, en cambio, puede significar una experiencia totalmente incierta, ¿no? Que lo sobrepasa y no quisiera que se dé, y se ponen de repente, les viene un malestar, ¿no? De repente ya dolores de cabeza, ya no pueden dormir, sienten que en la clase ya no están captando, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos una misma situación, ¿no? Pero tenemos de pronto dos tipos de estrés, ¿no? Por un lado, tenemos un estrés favorable, positivo, y en el otro lado tendremos uno negativo, ¿no? Que sería el distrés. ¿Ya? Entonces, esas consideraciones, por favor, tenganlas presentes al momento en que lean, ¿no? Lean un enunciado, un problema de eco.
Bien, vamos a hablar de condiciones estresantes, ¿no? Entonces, claro, el estrés eh, como fuente, ¿no? Acá hablamos de condiciones estresantes, condiciones que van a afectarte, ¿verdad? Van a afectarte de manera, acá diríamos, pues negativa, ¿no? ¿Está bien? Condiciones estresantes. Es diferente una condición estresante que luego vamos a ver aquí en el otro cuadrito, ¿no? Reacciones, ¿ya? Reacciones ante la tensión. Es diferente. Estas condiciones te generan estrés, ¿no? Generan ese tipo de respuesta afectan, ¿no? Afectan tu bienestar, ¿no? Vamos a ponerlo así, en estas condiciones. O te pueden estar desencadenando un desequilibrio, ¿no? Ya, esa es la idea de condición estresante, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, planteándonos así, haciendo un análisis de estas condiciones, diremos, ¿no? Vamos a tener condiciones que afectan tu equilibrio orgánico, ya tu homeostasis, ya, y en ese caso se va a llamar estresante biofísico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, hace un calor intenso. ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué ocurre con tu cuerpo? Empiezas a sudar, muy bien. Sudas, estás perdiendo líquidos, ¿no? Líquidos, electrolitos, sales, ¿cierto? Hay ciertos niveles, ¿no? Donde esto, tu cuerpo ya lo permite, pues, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Pero cuando ya está sobrepasando esos niveles, cuando ya hay una deshidratación excesiva, ya hablamos ya que estás entrando en una fase de desequilibrio, ¿no? Entonces, este calor excesivo puede ser un estresante biofísico, ¿no? Afecta tu equilibrio, tu homeostasis, ¿ya? Entonces, cuando tú identifiques una situación que tiene ese efecto en el cuerpo, en tu organismo, ¿no? Va a generar una ruptura del equilibrio de la homeostasis, ¿no? De diferente forma, ¿no? Entonces dirás, estás ante un estresante biofísico, ¿ya? Puede ser de repente una condición de altura, ¿no? Estás a ver, nunca has salido de Lima o de la ciudad, ¿no? Y entonces te vas a Ticlio, ¿ya? Y bajas del vehículo, das unos 3 pasos y de repente sientes que te ahogas, ¿no? Y tú ves a los niños de por ahí, están corriendo de lo más felices, ¿no? Entonces, para ti es un estresante biofísico, ¿no? En la medida en que no estás preparado, tu cuerpo no está preparado para poder afrontar, ¿no? Esas condiciones de la falta de oxígeno en esa altura, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para ti es un estresante biofísico. Para esos niños, de repente, no lo es, ¿no? Tu cuerpo está preparado. Entonces, eso es un estresante biofísico, ¿no? Va a afectar la homeostasis de tu cuerpo. Ya puede ser también de repente el frío intenso, puede ser vayamos acá por condiciones, pues, que lo fisiológico, una quemadura, pues, un corte, puede ser, ¿verdad? Muy bien, falta de oxígeno, etcétera, ¿no? Bien, ese es un estresante, un tipo de estresante, una condición estresante, ¿no? Que se llama biofísica. Otra condición estresante puede ser en el trabajo, ¿no? Vamos a hablar de estresantes laborales. ¿Qué puede ser una condición estresante en el trabajo? Una idea, ¿no? Una primera idea puede ser aquí, ¿no? Aquí de repente, a ver, eh, demandas excesivas de repente, ¿verdad? Demandas excesivas, ya, y para mañana quiero que hagas un informe, un reporte este conjunto de expedientes, ¿no? Al detalle cada uno de ellos, ya, muy para mañana a las 8, por favor, ya. Eso es una condición estresante, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones del trabajo, ¿no? Pero ella no sabe resumir, ¿no? Digamos que esta persona no sepa resumir, ya no sepa, o sea, tenga dificultades con eso, ¿no? Bueno, si le editan, ella no sepa redactar, ¿no? ¿Está bien? Eso sería una condición estresante, ¿no? Puede ser, esa condición estresante puede estar pues, ahí relacionada con la cantidad de trabajo, o de repente también con la habilidad, ¿no? O el entrenamiento que tenga esta persona, ¿no? ¿Ya? Esos son relacionadas con el trabajo, entonces hay condiciones, ¿no? Que puede ser la carga laboral, de repente, o una jornada extensa también podría ser, ¿no? Mayor cantidad de horas, etcétera, ¿no? Vinculado siempre al trabajo. Ya esos son estresantes laborales. O el tipo de liderazgo, pues no, o la forma como ejerce la autoridad SGB, eso también es un estresante laboral. Bien, bien. Y vamos aquí con el estresante psicológico, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve, cómo se entiende esto del estresante psicológico? En la medida en que aquello que afecta tu estabilidad, ¿no? Emocional, ¿no?
¿ya? Entonces, cuando te, te describan una situación que te vuelve de repente, ¿no? Te hace sentir mal, inseguro, ansioso, preocupado, por ahí podríamos ver que es un estresante de tipo psicológico, ¿ya? La familia, de repente, la pérdida de un familiar, ¿no? La enfermedad misma, claro, eso puede ser un... Miren, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque te pueden describir, mira, una enfermedad puede ser un estresante biofísico, claro, y también puede ser un estresante psicológico, también podría ser, ¿no? Hay una enfermedad que, si se centra, escuchen, ¿no? Si se centra en, de pronto en el virus, bacteria que afecta a tal órgano, ya, ahí podríamos hablar de biofísico, ¿no? Pero si el énfasis está dado en que la persona pues no puede dormir, digamos, ¿no? Por la preocupación está ahora más ansiosa, tiene mucho temor, está irrita, etcétera, entonces ahí es estresante, podríamos considerarlo, o podría tener un impacto, ¿no? Como algo psicológico, un estresante psicológico. La noticia misma puede ser un estresante psicológico, ¿ya? O sea, ahí por ahí sí hay que prestarle atención a cómo, qué es lo que me están describiendo y qué es lo que me están pidiendo. Ojo, acá te pueden describir de repente condiciones estresantes, ¿no? Y por ahí relatarte alguna respuesta, ¿no? ¿Ya? Una reacción, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces te pueden preguntar luego por la reacción y no te están preguntando por la condición estresante. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Ya, hay que leer, ¿no? Calmadamente, subrayar aquello que estoy identificando como una condición estresante, ¿no? Y tener claro que es una condición estresante y luego ver, pues, marcar, ¿no? En la pregunta, ¿ya? Bien, bien, vimos las condiciones estresantes, ¿cierto? Aquello que desencadena, ¿no? Que esas condiciones estresantes generan estas reacciones ante la tensión, ¿ya? Aquí tenemos, en la anterior tenemos, ¿no? Estresante psicológico, aquello que va a afectar que tu equilibrio emocional, ¿ya? Afectivo, ¿ya? Eso es un estresante psicológico. Muy bien. Veamos las respuestas ante la tensión, las reacciones, ¿no? En la dimensión cognitiva podríamos ver, ¿no? ¿Qué cosa ocurre cuando es excesivo? Cuando es excesivo, claro, afecta. ¿Afecta qué cosa? El aprendizaje, ¿no? Puede generarte de repente olvidos, ya confusiones, ¿no? Por estar, te dicen, ¿no? Ya faltan, jóvenes, marquen por favor todo, ya faltan 3 minutos o 2 minutos, ¿no? Y tú no has marcado mucho, en ese momento, ya mm, eh, te puedes bloquear, ya estabas en una pregunta y lo tenías claro y en ese momento te dicen y te bloqueaste, ¿no? Te olvidaste de la clave, ya lo tenías, pero ya no puedes resolverlo, ¿no? Entonces, eso es algo cognitivo, ¿no? ¿Ya? En ese nivel está afectando, ¿ya? Estás tan emocionado, ¿no? Que de conocer a una persona, ¿no? Y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo te llamas? Y entonces no tienes a decirle tu nombre, ¿no? Está bien, te bloquea, ¿ya? Eso puede pasar, una reacción cognitiva, ¿ya? Muy bien. Eh, Otra reacción sería la conductual, ¿ya? La conductual. Aquí se supone, ¿no? A ver, ¿cómo manejan? Vamos a ponerlo así en términos de respuestas, ¿no? La atención, ¿cómo manejan las personas la atención? Entonces, acá veríamos su conducta. Piensen las conductas. A ver, algunas personas ante la atención, ¿qué hacen? Bueno, algunas personas de repente pueden empezar a comer más, ¿ya? Podría conducirles a desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria de repente, ¿no? ¿Sí? Entonces, o de repente, bueno, no es algo que coman, sino algo que beben, ya que tiene gran cantidad de contenido alcohólico, puede ser también, ¿no? Puede empujarlo de repente a probar otras sustancias que lo van a tranquilizar. Toma esto, ¿no? Prueba esto te va a tranquilizar, ¿verdad? Y entonces puede iniciar un patrón, un comportamiento, hablamos acá de conductas, ¿no es cierto?, que le podrían de repente incursionar en una adicción, ¿no? Entonces, a eso se refiere estas reacciones conductuales, ¿no? Aquello que observa, lo observable, la conducta, recuerda, la conducta es lo observable, ¿no? Que se dan, ¿no? Como consecuencia para poder, ¿no? Aminorar de repente la tensión. Entonces, esa es una respuesta conductual, ¿ya? Esa es una reacción.
de tipo conductual, aquello que se ve, ¿no? Puede ser de repente, a ver, ¿quién podría dar un ejemplito, a ver, de esto conductual? Cómo la gente que está estresada, a ver, conductualmente reacciona. ¿Qué hace? Ya, esas son las cosas que podría de repente identificar. A ver, ¿quién podría escribir un ejemplito, una reacción conductual ante la tensión? Para ver si estamos diferenciando. Muchas gracias, a ver. Claro, claro, podría ser, ¿no? Una respuesta de, claro, conductual, jóvenes. Así es, ¿no? No, no me hables, y está gritando. No me hables, estoy tenso, no me digas nada. Ya, esa puede ser una respuesta. ¿Ya? Muy bien, o una grosería, podría ser. El grito, claro, eso también es algo observable, conductual. ¿Ya? Muy bien. Eh, Aquí en lo emocional diremos, ¿no? Pronto esa persona puede regresar, ¿no? O desarrollar algún tipo de repente, pues, eh, a ver, se pone muy triste de repente, ¿no? Puede caer en la depresión, ¿no? ¿Está bien? Como consecuencia, bueno, a ver, hay una situación tensa, siente que no la maneja, ¿no? Digamos un examen. No estudio lo suficiente, ¿no? No estudio lo suficiente, ya me estoy olvidando de todo, ya cognitivo. Pero, a ver, emocionalmente esa persona empieza a pensar que no le va a ir bien el examen seguro, se pone muy triste, ya no quiere no quiere leer nada, no quiere, ya, por ahí, ¿no? En términos acá hablamos de la tristeza como una expresión, ¿no? La vemos triste, sin ganas de hacer, ya eso sería más emocional, ¿ya? De tipo emocional. Pero también puede ser físico, ¿no? Y lo físico, una reacción física a la tensión puede ser que en circunstancias así, ¿no? De mucha tensión o de estrés, ¿no? La persona agudiza, ¿no? Algún tipo de molestia, ¿no? Por decir, ¿no? Hay personas que sufren de las articulaciones, ¿no? Y entonces en momentos de tensión, ahí donde le viene más ese dolor, ¿no? Como dolores de acá de ese tipo, o las úlceras, podría ser, ¿no? Aquí una migraña, por ejemplo, no puede ser una reacción física, ¿no? Justo está con una tensión y le empieza a abrir la cabeza, no siente que le va a reventar, o un dolor de la zona lumbar, por ejemplo, ¿no? Las lumbalgias en ese momento se experimentan con mayor intensidad o mayor frecuencia, ¿no? Esa sería una reacción física, ¿no? A la tensión, ¿ya? Muy bien. El concepto de resiliencia, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya está bien. Eh, Bien, aquí hay que considerar la resiliencia como esa capacidad, ¿no? De poder superar situaciones adversas, ¿no? Y en esa superación, ¿no? Está implícito, ¿no? Un compromiso, ¿no? O de pronto, un compromiso con una meta, ¿no? Un compromiso con un objetivo, ¿no? Que te mantiene centrado en eso, ¿no? Eh, y una idea positiva también, una idea positiva de que, bueno, voy a poder superar esta situación, esta situación adversa es temporal, lo voy a manejar. O sea, esas características podríamos ver en la resiliencia, ¿no? Si nos describen una situación adversa y la persona que está pasando esa situación adversa o que atraviesa la situación adversa no decae, ¿no? A pesar de la frustración de no poder resolverlo en el momento, no decae, se mantiene de repente firme, mantiene el ánimo, ¿verdad? Y sigue intentando superar la situación, ¿verdad? Entonces, podremos decir de esa persona que tiene resiliencia, ¿no? Que es resiliente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Diferenciar. Ahora, eh, si pensamos en términos de formas de pensar, también podríamos ver ahí, ¿no? En la resiliencia, esta persona, la persona resiliente, ve el futuro o de forma optimista, ¿no? Cree que de todas maneras va a poder superar esta adversidad, esta situación. Confía en sí mismo, ¿no? Confía en sus capacidades de pronto, ¿no? O confía en la posibilidad de que lo va a revertir. Eso también, ¿no?
no siempre por él, pero confía, tiene esa creencia. Entonces, cuando veamos estas características que nos la van a describir, podríamos estar pensando en este concepto que se llama resiliencia, ¿no? Aquí la figura ilustra de este señor Nick Vujicic, ¿no? Es un conferencista, ¿no? Que bueno, miren, esas son su discapacidades, ¿no? Ahí tiene bastante, bueno, acá tiene discapacidades físicas, ¿no? Sin embargo, eso no ha impedido que él pueda, ¿no?, constituir una familia o tener de pronto satisfacer sus necesidades, ¿no?, más apremiantes, ¿no?, y alcanzar cierto nivel de desarrollo, pues, ¿no? Entonces, es por eso que este señor sería un ejemplo, ¿no?, de resiliente, ¿no? Claro, en el texto me parece que te citan lo del pianista también podría ser, ¿no?, personaje de una película, ¿no? Muy bien, 47. Vamos a tratar de... Llegamos a esta parte, ¿no? Bastante interesante también, trastornos de personalidad. Bien, lo primero que hay que tener claro es que un trastorno no se diagnostica pues en la infancia, ¿no? Un trastorno de personalidad. Hablamos ahorita de trastornos de personalidad. Ya, entonces, por un lado, si cosas puntuales, ¿no? En un niño no vamos a encontrar un trastorno de personalidad, pues, ¿no? Bien, un niño que hace berrinche tiene trastorno de personalidad, no, un niño está en formación, pues, ¿no? Entonces, cuando se habla de diagnosticar trastorno de personalidad, bueno, básicamente se evalúa esto en términos de un desarrollo, puede ser más o menos largo, ¿no? Puede aparecer de repente en la adolescencia, ¿no? Hay algún patrón comportamental que se aparta, ¿no?, de lo convencional, ¿no? Culturalmente es aceptable, entonces por ahí podría de repente dar una luz de la aparición de un trastorno de personalidad. Ahora, estos trastornos se diagnostican, ¿ya?, en función a ciertos criterios clínicos. Esos criterios clínicos lo encuentras, ¿no?, en esto que se llaman manuales. Y acá tenemos un manual, es el DSM-5, ¿no? Es un manual diagnóstico, ¿no?, de desorden, ¿no? El 5 de pronto es el que aunque se sigue usando todavía el DSM-4 y el CIE-10. El CIE-10 es otro manual, ¿no?, de diagnóstico, ¿no?, de trastornos, ¿ya? Entonces, en los hospitales, en el MINSA, en salud, manejan estos manuales y con eso comunican, ¿no?, lo que el clínico está observando, sea de cualquier naturaleza la profesión, ¿no? Bueno, entonces, un trastorno de personalidad lo vamos a diagnosticar en mayores, ¿no? A partir de 18 para arriba, pues, ¿no? ¿Está bien? Ese es un primer criterio. Otro criterio para identificar un trastorno de personalidad es rasgos, ¿no? Rasgos de acá inflexibles y desadaptativos. Eso es importante entender. ¿Qué cosa es inflexible, joven? Cuando un rasgo es inflexible. ¿Tienen una idea de lo que es algo inflexible? Digamos, ¿no? Ya, tú tienes un comportamiento, ¿no? Este es tu comportamiento. ¿Ya? Este comportamiento lo realizas en este contexto. ¿Muy bien? Muy bien. Está bien. Y en este contexto funcionas bien con este comportamiento. ¿Ya? Con este rasgo. ¿Está bien? Pero resulta que la situación cambia. ¿Ya? La situación cambia. Entonces, en este nuevo contexto, tú intentas con este mismo y fracasas, no te ajustas, fracasas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace la normalidad de las personas, la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Allá, de repente, ya, cambia ese comportamiento, ¿sí? Y cuando cambia, ya muy bien. Ahora, esta forma, este comportamiento ya muy bien te hace funcionar bien en este otro contexto. ¿Está bien? Eso es lo que hacen, lo que se hace regularmente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en los trastornos de personalidad, dice, este rasgo, esta forma de comportamiento es inflexible. ¿Qué significa inflexible? No está cambiando, ¿ya? No es adaptativo, ¿no? O sea, con este comportamiento no vas a conseguir, ¿no? No vas a poder adaptarte a esta situación nueva, ¿no? Entonces, en los casos de trastorno de personalidad hay un conjunto, hay un patrón característico, ¿no?, de comportamientos que son inflexibles, que no cambian, es complicado de cambiar, ¿no? Y no se ajustan, ¿no?, a ese contexto, a esa realidad, ¿ya? Y por eso es desadaptativo también. Entonces, eso es lo que hay que tener
presente en los trastornos de personalidad. ¿Cuáles son las pautas diagnósticas? Bueno, acá hablamos que estas son áreas, ¿no?, de funcionamiento de la persona, ¿no?, que se evalúan, ¿no? La cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal, control de impulsos, ¿no? Son áreas, ¿ya? Son áreas. Entonces, cuando van a diagnosticar un trastorno de personalidad, bueno, si por ejemplo aquí, ¿no?, en su forma de pensar, ¿no?, en su forma de evaluar las cosas, se aparta un poco de, ¿no?, se aparta, ¿no?, de lo que debería ser, ¿no?, lo considerado normal, ¿no? Mira, eso es una alteración, ¿cierto? Si en su forma de expresar, ¿no?, expresar sus emociones, ¿no?, alegría, tristeza, etcétera, vemos que no hay de repente, no hay esa variabilidad, porque tú no puedes estar todo el día triste, ¿no? Y tampoco siempre alegre, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, se supone que hay una serie de situaciones que nos pueden elevar el ánimo, nos bajan, nos cambian, ¿cierto? Expresamos, somos capaces de expresar. Pero ¿qué pasa con esas personas que no son capaces de, a ver, siempre estamos así, ah, digamos, ¿no? Están, eh, tienen esa afectividad está muy limitada, ¿no? No la expresan en toda, digamos, donde correspondería, no lo expresan. Ahí hablamos de una alteración en qué área, el área afectiva, ¿no? Lo mismo para el funcionamiento interpersonal, ¿no? Es cómo se relaciona con otras personas, pues, con qué condiciones, con qué características, ¿no? Si está o no está, ¿no?, funcionando bien, ¿no?, en esa relación con otras personas, ¿no? Y también lo que tiene que ver con el control de impulso. Bueno, estas son las dimensiones, o estas son las áreas. Si en estas alcanzamos a identificar que hay una alteración más o menos permanente, ¿no? En dos ya hay un trastorno, puede ser, ¿no?, relacionado con un trastorno de la personalidad, ¿ya? En estas dimensiones hay una desviación significativa de la cultura del individuo, o sea, no es lo esperado, ¿no?, para el contexto sociocultural, ¿no?, ese tipo de comportamiento o este funcionamiento. Entonces, por ahí, eso nos está dando una idea, ¿no?, un criterio para, ¿no?, definir por ahí un trastorno de personalidad, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y lo otro, ¿no?, que es esta forma de comportamiento, ¿no?, es inflexible y desadaptativo, ¿no? La persona sufre, ¿no? ¿Ya? La persona sufre en el sentido de, en algunos casos, ¿no?, o hace sufrir también, ¿no? ¿Ya? Sufre porque quisiera hacer de otra manera, pero no lo puede hacer, ¿ya? Y sufre por eso, ¿ya? Y hay un deterioro funcional significativo, se refiere a que no está haciendo, ¿no?, está haciendo las cosas como debería, pues no está siendo, por ejemplo, productivo, ¿no? Ya no es capaz de hacer las cosas de repente. Si tenía un trabajo, de repente no lo puede conservar mucho tiempo por este conjunto de características, ¿ya? Entonces, eso es, espero hayan podido captar lo que define un trastorno de personalidad, ¿no? Ahora, en los problemas probablemente no te van a dar no te darán algunas ideitas, y con esa ideita tú debes tratar de asociar con un trastorno de personalidad, ¿no? Probable, ¿no? Claro, porque no te están configurando todas las características, ¿no?, para diagnosticar, ¿no? Porque no van a dar clínica tampoco. Pero esa es la idea, ¿no?, que lo puedes asociar o vincular, ¿no?, alguna característica. Ya, si es así, podría ser, ¿no? Podría ser, habría que explorar más, ¿no? Pero esa es la idea, que tengas claro que una personalidad no se diagnostica por un solo tipo de comportamiento, no tiene que ver más, ¿no? En más de 2 áreas, mínimo 2 áreas. Bueno, vamos a ver los trastornos, ¿no? El trastorno de personalidad paranoide, ojo también que hay otro, ¿no? Por decir, no puedo diagnosticar un trastorno de personalidad cuando ese comportamiento es debido a una ingesta de sustancias, por ejemplo. Entonces, en ese caso también, ¿no?, habría que excluir. O de repente, sufrió un accidente, lóbulo frontal destruido, y como consecuencia empezó a comportarse así, enfermedad médica. Es otro tipo de problemas, ¿ya? Otro tipo de diagnóstico es eso. En el trastorno de personalidad, se supone que se descartan esos casos, ¿no? En esos casos no hay trastorno de personalidad. Bueno, vayamos acá a los tipos, ¿no? El paranoide, aquí la desconfianza excesiva, ¿no?, e injustificada. Cualquier cosa, jóvenes, cualquier cosa que se hace, este sujeto, el que tiene ese trastorno, tiende a interpretarlo, ¿no?, de manera
claro, excesiva, ¿no? Como una amenaza, ¿ya? De pronto si ve ellos dos sonríen, él puede estar pensando que se están burlando de él, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque de repente ellos ni siquiera lo han visto, pero esta persona lo vio sonreír y puede, si es paranoide, tiene ese trastorno, puede estar pensando que se están burlando de él. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa? Hay un pensamiento ahí que podría de pronto explicar este tipo de percepciones, ¿no? Lectura de las cosas, ¿no? La gente tiene intenciones de... A veces es una creencia que podría estar ahí dentro de él, ¿no? Y que le hace tener esa lectura de las cosas que pasan a su alrededor. ¿Ya? Entonces, el paranoide, desconfianza excesiva e injustificada. Es uno de los más importantes, los que podría ayudarte a diferenciar con otros. En el esquizoide, en cambio, hablamos de una restricción de expresión emocional. ¿A qué se refiere esto? La restricción de la expresión emocional. Bueno, podría tener una forma eh, bastante monótona, ¿no? O limitada, ¿no? De expresar sus afectos, pues, ¿no? La alegría, la tristeza, ¿no? No es capaz de expresarlo en la dimensión que se debería, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Si alguien se te fallece, alguien que tú quieres fallece, ahí corresponde una emoción de tristeza, por ejemplo. Entonces, en el caso de los esquizoides, digamos, esa tristeza que correspondería es bastante limitada, ¿ya? Es bastante limitada. Entonces, ahí habría esa restricción. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más diferencia al esquizoide? Miren, no le interesa el relacionarse con las personas. ¿Ya? Si él pudiera vivir en una burbujita solo en el universo, estaría feliz, ¿no? No le afecta el que lo halaguen, ¿no? O lo critiquen, eso no le interesa tampoco, ¿no? Entonces, en un trastorno personal esquizoide vamos a ver eso, restricción de la expresión emocional. Este es un pensamiento que podría caracterizar a un esquizoide, ¿no? ¿Por qué debo estar cerca de la gente? A diferencia del esquizotípico, el esquizotípico de repente sí vincula con otras personas, pero debido a que tiene pues estas distorsiones cognitivas, perceptivas, es decir, tiene algunas ideas, ¿ya? Ideas o pensamientos que son bastante desajustados, ¿no? De lo que el común cree, ¿no? Y entonces también tiene comportamientos excéntricos, ¿no? Que se apartan, ¿no? Quizá por eso ahí tiene un déficit, ¿no? De habilidades para relacionarse con otras personas, ¿no? Pero él quisiera, ¿no? Quisiera tener buenos amigos, su mejor amigo, que quisiera, pero de repente es limitando, ¿verdad? Y la persona sufre, ¿ya? Entonces, en el esquizotípico, aquí lo característico es ese déficit social, ¿ya? E interpersonal, es decir, las habilidades para relacionarse están bastante limitadas. Él quiere, pero de pronto las cosas que hace, las cosas que dice, ¿no? Lo que piensa, de alguna manera como que, ¿no? Lo aleja, ¿ya? Esa es una manera de diferenciar el esquizoide del esquizotípico. El antisocial, bueno, crueldad, la, ¿verdad? Soy el antisocial, no le importa, lo único que busca es satisfacer sus necesidades y el resto no importa, ¿verdad? Eso será característico del antisocial. El límite o borderline, aquí hablamos de inestabilidad, pues, ¿no? De repente pasa tú eres su mejor amigo y al día siguiente o en la tarde ya eres, ¿no? Su enemigo a muerte, ¿no? ¿Saben? Eso puede ser o básicamente aquí en las relaciones afectivas, ¿no? En relación a su pareja, ¿ya? Como que se desborda, ¿no? La emoción lo desborda en ciertos casos, ¿no? En el histriónico aquí hablan de quiere llamar la atención, ¿cierto? Para esto utiliza una serie de comportamientos, ¿no? Puede ser de repente una exageración de la emoción, ¿ya? En un sentido, de manera deliberada, la manipulación, ¿no? También puede ser, de repente, puede valerse de pronto de conductas, aquí valerse el erotismo, ¿no? Un poquito para llamar la atención. ¿No? Ese sería el histriónico. Muy bien, jóvenes. Narcisista, bueno, aquí vemos que es centrado en sí mismo, él quiere que todo el mundo le diga lo especial que es, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? En la inhibición social o la evitación ansiosa, acá sería la persona es muy susceptible a la crítica, ¿ya? Esa susceptibilidad, ¿no? Hace que pronto rehuya, ¿no? Situaciones
que podrían, ¿no? Podrían tener para ella, para esa persona, ¿no? Para la persona, un sentido de crítica, ¿no? Pronto evito que me presenten otras personas porque no voy a hacer que digan cosas malas de mí, ¿no? Entonces, no quiero, o no tengo que hacer y se va, ¿no? Oye, pero quiero presentarte, a mí no, podría ser una idea, ¿no? Ya, entonces esa es la característica, hipersensibilidad a la evaluación negativa. Por eso es que huye, por eso es que rehuye, ¿no? Evita, ¿ya? Muy bien. Preguntas aquí. Ah, dependiente. No decide por sí mismo, busca que otra persona tome la responsabilidad, ¿no? De su vida, de sus decisiones. En el obsesivo compulsivo anancástico es de pronto aquel que tiene esta necesidad, ¿no? De hacer las cosas bien, pues de pronto muy fijado en la norma, ¿no? Querer hacer tal y cual, es bastante inflexible, ¿no? Busca ese perfeccionismo y control, ¿no? Aquí. Y eso le causa sufrimiento en realidad a él y a otras personas, ¿no? Imagínense una persona que es tan perfeccionista que sale a las 2, pero para hacer su informe perfecto se va a las 8 de la noche, ¿no? O a las 9, ¿no? Hasta no tener el perfecto informe no se va, ¿no? Ese sería un obsesivo compulsivo anancástico, ¿ya? Bien, la personalidad madura, bueno, acá vemos unas características, vamos a listarlas: la objetividad, la autonomía, capacidad de más, sentido de responsabilidad, visión amplia, sentido del humor, capacidad de tolerar. Bueno, estas serían algunas de las características. Claro, no las van a tener todas, ¿no? Pero más o menos en alguna medida, en algún grado, estas cualidades las tiene desarrolladas, ¿no? Hablamos de una personalidad ya madura. Plantear los objetivos, que es muy importante, por ejemplo, ¿no? Bien, jóvenes, en el ejercicio tenemos aquí acá habla de castigarlo física para corregirlo, ya, eso es conductual, ¿no? Hablamos de castigo físico. Aquí, muy triste y se irrita, eso sería, acá habla de condición estresante, acá sería psicológica. Distante, indiferente, ya. Hace 5 años acabó, es distante, indiferente, no quiere saber nada de su carrera, no, forma no presencial, dice en su computadora. Dice, quieren que salgan, que se relacionen con otras personas, pero no quiere, no le interesa establecer algún tipo de relación con otras personas. Ya, no le interesa, y listo. Acá entonces sería, a ver, esquizoide, ¿no? Esquizoide. Esquizotipo sería si sí quisiera, pero de pronto por una serie de conductas que tiene, no lo logra, ¿no? Bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Espero, pues, contribuyen algo con su conocimiento. Nos está. Bueno, los mejores éxitos para ustedes. ¿Ya? Muchísimas gracias por su atención. Espero que sigan poniendo el empeño en sus estudios. Y no se limiten, pues, ¿no? Nunca se limiten porque de pronto hay cosas que no salgan bien, ¿no? Siempre hay que seguir, esperar que las cosas salgan mejor, ¿no? Espero que la resiliencia aflore en ustedes y puedan conseguir